y con ustedes. En lugar, para mí es muy agradable estar aquí. Primero porque yo personalmente estoy bien ocupado. Segundo, mi papá fue presidente de Coparmex Michoacán por varios años. Entonces, crecí en ambiente Coparmex, conozco la filosofía y para mí es muy agradable estar aquí con ustedes. Me conviene platicar sobre un estudio que realizamos para la BIF acerca de cuál es el impacto de la salud en la productividad. El secretario Narro mencionó anteriormente la necesidad de tener este discurso sobre la salud como un factor en el crecimiento económico. Y nosotros nos dimos a la tarea de realizar un análisis con el propósito de cuantificar y dar evidencia, empezar a generar evidencia, con el propósito de generar atracción sobre esta discusión. Hicimos un análisis del impacto de la salud en la productividad, específicamente a la industria automotriz en el estado de Guanajuato. ¿Qué me dirían si yo les afirmo que cada año se pierde aproximadamente 7% del valor de la producción del sector automotriz debido a factores de salud? Eso implica que en 10 años se podría aumentar, duplicar el valor de la producción del sector automotriz con el mismo número de personas. Es un impacto bastante importante que tiene una cuantificación significativa. Existe, pensamos, suficiente evidencia de la que se menciona que no necesariamente existen suficientes servicios de salud dadas las necesidades, no solamente en México, sino en otros países, debido a cómo se ha ido evolucionando el perfil epidemiológico de la población. Nosotros a lo que nos dimos a la tarea fue a estimar la brecha entre la oferta y la demanda de los servicios de salud de la industria automotriz en el estado de Guanajuato. ¿Por qué el estado de Guanajuato? Bueno, el estado de Guanajuato, como sabemos, es sede de un clúster automotriz importante. Es un estado que dentro de los estándares es un estado con altas eficiencias, tanto por el lado privado como por el lado público. Así es ejemplo en respecto a la alta productividad y el crecimiento que ha tenido el estado en los últimos años. Por ejemplo, solo para mencionar una métrica, el crecimiento del PIB, del 2005 al 2015 el estado de Guanajuato creció más que el doble del promedio nacional. Es un estado con alto dinamismo, es uno de los motores de crecimiento, es parte del centro bajío, que sabemos que es uno de los motores de crecimiento del país. Utilizamos datos proporcionados por el IMSS. El IMSS fue muy generoso en proporcionarnos información con el propósito de hacer este análisis. ¿Y por qué el IMSS? Porque precisamente estamos analizando población que es derechohabiente del IMSS, población que está afiliada a la Seguridad Social, que trabaja en el sector automotriz. Tomamos en cuenta la población desde los principios de la base de la cadena hasta las grandes manufactureras. Analizamos la infraestructura y los recursos humanos en las localidades en donde sabemos que los derechohabientes del sector automotriz de Guanajuato van a hacer uso o hacen uso de esas instalaciones. Además, complementamos con datos de INEGI, de la Encuesta Nacional de Salud y distintas fuentes públicas con el propósito de complementar la información. Una de las virtudes que tiene México como país, tenemos muy buenos datos, entonces nos permite tomar información para hacer análisis en detalle a nivel gradual. ¿Por qué la industria automotriz? Otra pregunta que nos han hecho. ¿Por qué nos enfocamos en la industria automotriz? Una vez más sabemos, y sobre todo ahora con la discusión que se está dando respecto a la relación bilateral México-Estados Unidos, el sector automotriz es un poco importante. Es generador de empleo y es generador de valor. México se ha convertido en una potencia en términos de producción del sector automotriz y ha dado pie a que se desarrollen otro tipo de industrias mucho más sofisticadas. Para darles unas cifras, con el propósito de generar un contexto.
Es una industria cuyas ventas aumentaron en promedio 12% de 2010 a 2015. Eso significa que aproximadamente en 7 años se duplican, cada 7 años están duplicando el valor de las ventas. Solamente Guanajuato es el 17%. Sabemos que hay industria automotriz, como mencionaba, en la región centro-bajío, también en la parte norte de México, pero es muy importante, además, su importancia es histórica porque fue uno de los primeros lugares donde se inició. Además, el clúster automotriz, específicamente el automotriz del estado de Guanajuato, no sé si han tenido la oportunidad de visitarlo, es altamente sofisticado. Tiene integración vertical muy fuerte, muy bien organizado. Y se estima que además el crecimiento en los próximos años sea aproximadamente 10%, con su consecuente generación de empleo, que va a generar definitivamente un incremento de la demanda, y eso es precisamente parte de la preocupación y la motivación de generar este estudio. ¿Cómo fue que nosotros hicimos este análisis? Bueno, nos enfocamos en distintas métricas. Analizamos cuál es el personal existente en estas unidades médicas del IMSS que están atendiendo a la población del sector automotriz de Guanajuato y comparamos con respecto a estándares internacionales. Y lo mismo hicimos en términos de infraestructura y equipamiento. Les voy a mostrar algunos ejemplos, algunos indicadores selectos con el propósito de transmitir este mensaje de manera más clara. Una de las conclusiones, que no debe sorprender a nadie, es parte del reto que tenemos en el sistema de salud, es que no hay personal suficiente para atender a esta población. Y voy a ahondar más en por qué es que pensamos que se puede generar un cambio importante, sin necesariamente tener que invertir mucho dinero o crear un sistema, una restricción financiera importante, fiscal y eventualmente. Y como parte del contexto, es importante considerar que se estima que los empleados de la industria del sector automotriz tendrán en promedio 7% en los próximos 10 años. Este estudio consideraba cómo venía la tendencia de los años anteriores. Por supuesto hay que tomar en cuenta si es que va a haber un cambio en el dinamismo dado los ajustes que están dando en términos comerciales en México. Pero la idea es que lo que se piensa es que en los próximos 10 años, una vez más 7% en 10 años, es duplicar el número de empleados en los próximos 10 años, lo cual va a implicar una fuerte presión por el lado de la demanda en los servicios de salud, del IMSS en este caso en específico, pero bueno, en México en general, si pensamos en las distintas industrias. ¿Qué fue lo que encontramos? De acuerdo a los indicadores de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establece parámetros generales, el número de médicos en el estado de Guanajuato de esta población es una tercera parte de la que debería ser en el óptimo. Lo cual significa que dado el crecimiento que se estima que va a tener la población en los próximos 10 años, si no hubiera un crecimiento de los médicos que están en esta población, pues bueno, sería una sexta parte de lo que establece como la recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de las enfermeras, actualmente lo que se necesitaría para llegar a ese estándar sería aumentar 5 veces el número de enfermeras, 10 veces en los próximos 10 años. Y ustedes me han de preguntar, bueno, ¿y con qué recursos? Contratar ese número de personal es simplemente prohibitivo. Hicimos un análisis también sobre el uso de los recursos y pensamos que ahí es donde se debe centrar gran parte de la discusión, en el uso eficiente de los recursos. Porque existe, como ustedes saben, una gran cantidad de recursos públicos a través de los distintos programas en México, con el secretario Narro, los programas como Seguro Popular y por supuesto el fortalecimiento que han tenido las instituciones de salud y de seguridad social en México. Para darles un ejemplo, en términos de ingresos hospitalarios, encontramos que de estas unidades, aproximadamente el 80% de los ingresos hospitalarios que se dan en estas unidades es a través de urgencias. Cuando, de acuerdo a distintos estándares, en este caso, escogimos un estándar de acuerdo a la Agencia de Calidad del Sistema Nacional Español, debería ser una relación 60-40.
están ingresando demasiados pacientes a través de urgencias, lo cual habla de varios problemas: falta de planeación, falta de resolución a nivel primario, falta de seguimiento, que probablemente están complicando los padecimientos. Y como sabemos, y la evidencia es clara, cuando entra un paciente a través de urgencias es más caro su tratamiento. Y sí sabemos que tiene que mejorar también la organización. Aparte de lo que tiene que generar un cambio en el esquema, en la gestión de los recursos de salud en México, y eso es porque seguimos viviendo bajo un modelo anterior. Como mencionaba el secretario, ha cambiado también el perfil epidemiológico. Ya no son enfermedades transmisibles, estamos hablando de enfermedades no transmisibles y crónicas. Se necesita cambiar el modelo de gestión del sector salud en general. Entonces encontramos que existe una brecha significativa y esa es la parte interesante. La parte interesante es hablar precisamente de la salud como un factor de impacto en la productividad, un factor de impacto en el crecimiento. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Identificamos las enfermedades que históricamente, de acuerdo a la literatura, tienen mayor impacto en la productividad, en el trabajo. Y encontramos 5: migraña, enfermedades respiratorias, hipertensión, diabetes y depresión. Y lo que hicimos es, de acuerdo a la información que se tiene en encuestas y referencias internacionales, tratamos de cuantificar cuánto era el impacto que tenía tanto por ausentismo como por presentismo. Ausentismo es que los trabajadores no asisten a trabajar, y presentismo es que sí están ahí pero no están dando el sí. Ustedes seguramente les ha pasado que a los que tienen gripa van a la oficina y realmente no son totalmente productivos porque no se sienten. Y ahí es donde encontramos, haciendo pérdida en horas efectivas de trabajo y cuantificándolo de acuerdo a lo que logramos estimar que genera cada trabajador en promedio del sector automotriz de Guanajuato genera aproximadamente 1,900 pesos diarios. Haciendo esa estimación, de acuerdo a las pérdidas, encontramos que aproximadamente se está perdiendo el 7.3% por ausentismo participante. Es decir, se podría aumentar hasta 7.3% el valor de la producción del sector automotriz en Guanajuato si se quitaran estos padecimientos, lo cual no significa que sea algo factible, pero estamos hablando de que ese es el área de oportunidad que se tiene actualmente. Y lo más importante, y pienso que aquí es algo que debemos reconocer, el 83% de la pérdida se debe a presentismo. Comúnmente pensamos que la pérdida se debe al que no va a trabajar. Lo que encontramos es que realmente se debe a que los trabajadores sí asisten a trabajar, pero no están dando el 100% en términos de productividad. En la descomposición que encontramos, el número 1 es migraña. Migraña es algo que debería ser relativamente sencillo de dar seguimiento y de tratar. Sin embargo, una buena parte del costo, estamos hablando de aproximadamente una tercera parte de este costo, se genera por reportes de problemas de migraña. Enfermedades respiratorias, gripe, influenza, que simplemente está generando una merma importante en la productividad del sector automotriz de Guanajuato. Hipertensión y diabetes. Eso es algo que ya sabemos que es un problema en México y que está buscando el seguimiento. Y quinto, desorden depresivo mayor. Las depresiones que no necesariamente es que el sistema de salud esté ofreciendo los servicios necesarios, sobre todo para la atención temprana para este tipo de padecimientos. Y algo que es importante considerar es que si seguimos esta tendencia, pues en los próximos 10 años, este crecimiento, el impacto de la productividad puede aumentar hasta un punto porcentual. Cada año, en los 10 años, si no se hace un ajuste, un cambio al respecto, si no se tomara la medida, se estaría perdiendo aproximadamente 8% del valor. ¿Qué significa 8% del valor? Es poquito más de la mitad del valor de la nómina del sector automotriz en México. Se podría financiar la mitad del costo laboral corriente del sector automotriz del estado de Guanajuato. Es aproximadamente la mitad del presupuesto de seguro popular del estado de Guanajuato. De ese tamaño es cada año. Y bueno, algo importante, nosotros lo que hicimos además un análisis del sector automotriz, que en otros sectores puede ser que la población sea aún más grande y por lo tanto el impacto sea mayor.
¿Cuáles son las recomendaciones? Y aquí con esto concluyo. Muchas veces hablamos de reformas con mayúsculas, que son las grandes reformas institucionales, pero también existen reformas con minúsculas, esas del día a día, las operativas, donde se pueden generar cambios. Y nosotros encontramos en el estudio y en revisión de la literatura cambios que pueden generar alto impacto. En términos de cobertura y tiempo de espera, por ejemplo, una idea, asignar las clínicas con base a la dirección del centro de trabajo. Una buena parte de la población no vive cerca de su centro de trabajo, pero pasa la mayor parte del tiempo en el centro de trabajo. Entonces, si se pudiera hacer ese cambio de tal manera que te asignara tu clínica de lo que te queda más cerca, donde pasas más tiempo en el centro de trabajo, o mejor aún, que hubiera en el centro de trabajo, eso ayudaría a mejorar la accesibilidad y reducir el costo de traslado. Otra parte del cambio en la gestión es potenciar el rol de la enfermera. En otros países la enfermera tiene un rol mucho más activo. En México la enfermera tiene un rol más limitado y probablemente lo que buscamos es que nos atienda un médico, pero las enfermeras pueden estar muy bien preparadas para atender a ciertos pacientes con determinados padecimientos y eso aumentar la eficiencia. La resolución de la gestión, que ya lo están haciendo, la ampliación de horarios, ya lo implementó el IMSS, uno está generando aumento en la productividad, en la eficiencia de los recursos. Ya hay clínicas que abren sábado, domingo, que estaban ahí, que lo que se necesitaba era extender estos horarios y con un costo marginal reducido se puede aumentar el impacto. Cirugías ambulatorias, que también ya lo está haciendo el IMSS, y el sistema de referenciación, como mencionaba el secretario Narro, además fortalecer el intercambio de servicios. Hay todo un esfuerzo con el propósito de generar las eficiencias entre los institutos de salud de acuerdo a cuál es la capacidad que tienen para ofrecer servicios. Medidas de gestión de camas, a veces se tardan 1 o 2 días en volver a ocupar una cama por problemas en la gestión, ya también están haciendo cambios. Estas son las reformas con minúsculas a las que me refiero. Planeación en infraestructura. Muchas veces se planearon unidades médicas de acuerdo a un modelo o un perfil epidemiológico que ya no es válido. Se tienen preparados los médicos están preparados para atender ciertos padecimientos que no necesariamente son los que se necesitan actualmente, y hay que hacer esos ajustes. Hay que tal vez pensar en promover fórmulas de colaboración en asociaciones público-privadas que ya lo están haciendo, con el propósito de mejorar la gestión. Y también por el lado de las empresas hay algo que y eso es importante, sobre todo dado la actividad que llevan a cabo ustedes. Desde las empresas se puede mejorar la salud a través de prestaciones como comedores, gimnasios, las guarderías que permitan además a las mamás poder trabajar, estar cerca y atender a los niños. Terapeutas también se necesita. El problema de la depresión es importante y considerar también a lo mejor prácticas como. Y lo más importante de todo esto es el impacto en la productividad y el impacto en la calidad de vida de las personas. Es importante hacer cambio en este discurso y considerar la salud como un factor de productividad importante. Y con esto termino. Muchas gracias.